Nuevamente sean bendecidos en el Señor. Habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, República de El Salvador, Iglesia de Cristo. Y estamos estudiando el tema de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y específicamente tenemos ya 2 lecciones que hemos visto sobre una noche sin dormir en Judea. Recuerden, estamos estudiando la última semana del ministerio de Jesús y podemos decir que son las últimas horas de vida de nuestro Señor. Claro, tomándolo desde el punto de vista de lo que a Él le sucedió. La devastadora angustia fue lo primero que estudiamos, luego la clase recién pasada estudiamos acerca de ese diabólico arresto que se le dio y ahora vamos a ver la última parte que corresponde a el apresurado proceso. Este apresurado proceso lo tenemos plasmado en varios de los evangelios, pero vamos a estudiar lo que tenemos en Mateo capítulo 26. Vamos a ver lo que ahí nos presenta, específicamente verso 57 y después leemos otros más. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y luego veamos versos 59 en adelante. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hay precisamente compaginada con esta situación y vamos a estarla usando también con el Evangelio de Marcos, de Lucas y del apóstol Juan. Es probable que cuando Cristo fue capturado en el huerto, ya era la medianoche o pasada la medianoche. La fiesta de la Pascua, que duraba de 2 a 3 horas, había comenzado poco después de la puesta del sol, cerca de las 6 p.m. Y la fiesta fue seguida por el prolongado discurso y la oración que ya hemos estudiado del Evangelio de Juan, capítulos 14 hasta el 17. Y luego Jesús y los discípulos se dirigieron a Getsemaní,
donde aparentemente el Señor oró durante más de 1 hora. Es probable que fuera cerca de la medianoche o quizás la 1 de la madrugada cuando Jesús y la turba aparecieron. Lo llevaron atado por las oscuras y estrechas calles de Jerusalén. Le llevaron primeramente a Anás. Juan es el único que informa de la sesión con Anás en relación con el juicio, y cuando oigan ustedes la palabra juicio en este estudio, óiganlo y véanlo entre comillas. El juicio judío, el Evangelio de Juan, al haber sido escrito décadas después, no reproduce mucho de los evangelios sinópticos, sino que más bien complementa a estos evangelios. Jesús fue enjuiciado ante los judíos y después ante los romanos. Cada uno de los juicios se llevó a cabo en 3 etapas, pero la palabra juicios, entre comillas, porque en los 2 se hizo una farsa de justicia. Y en el caso del juicio judío no se hizo esfuerzo alguno por determinar la culpa o la inocencia. Los dirigentes de los judíos ya habían condenado a Jesús a muerte mucho tiempo atrás. Y el propósito que perseguían era nada menos que enjuiciar a Jesús. No era para hacer justicia, sino para justificar, o sea, justificar la decisión que ya habían convenido anteriormente. La primera etapa del juicio judío fue un interrogatorio llevado a cabo por Anás. Y algunos aspectos de los juicios de Jesús los vamos a analizar posteriormente. Hay una lección que vamos a ver: qué juicio emitiría usted. Es algo muy interesante que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que Anás era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote. Lo vemos ahí en Juan 18:13. El mismo Anás había sido sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo, y antes de ser depuesto por el procurador romano Valerius Gratus, en visita de que, según la ley, el oficio de sumo sacerdote era un puesto vitalicio. Anás, pues, todavía era considerado por muchos el legítimo sumo sacerdote. En el pasaje que tenemos bajo consideración, tanto a Anás como a Caifás se les refiere como sumo sacerdote, eran tomados así, de esa forma. Lucas escribió acerca de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. No conocemos con certeza la razón por la que Cristo fue llevado ante Anás. Pudieron haberle llevado ahí por respeto al antiguo sumo sacerdote. ¿Ve? El anciano podría haber expresado interés en ver a Jesús, tal como Herodes lo había expresado. Puede que los enemigos de Jesús pensaran que el astuto político podía ayudarles a formular una acusación contra él. Tal vez se consideró que era una manera provechosa de usar el tiempo mientras los miembros del Sanedrín se reunían. Aparentemente, en el arresto habían estado presentes representantes del Sanedrín, pero es probable
que algunos tuvieran que ser contactados después de que se hizo el arresto. Bueno, Anás comenzó su interrogatorio con preguntas poco precisas acerca de los discípulos y de la doctrina de Jesús. Y noten lo que el Señor Jesucristo le respondió. Vamos a Juan capítulo 18, versículo 20. En el verso 19 le ha hecho la pregunta. Juan 18, 20. Cristo respondió: yo públicamente he hablado al mundo en la sinagoga y en el templo. La aseveración de Jesús en el sentido de no haber hablado nada en oculto no significa que no enseñó a los discípulos en privado. Él enseñó a sus discípulos en privado, se retiraba con ellos a enseñarles, pero su enseñanza en privado no estuvieron en conflicto con sus enseñanzas en público. Además, al enseñar en privado, no tenía como propósito final el encubrimiento. ¿Ve? Entonces, puede que haya señalado a algunos de los presentes cuando dijo en el verso 21 de Juan 18, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. En ese momento, noten el verso 22 de Juan 18. Uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Podemos ver que este fue solo el comienzo del maltrato físico que Cristo había de sufrir aquel día. Y en el verso 23 leemos: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Pueda que el Señor prohíba la defensa propia con la mano, pero no así con la lengua. Nosotros podemos ver que esto es bien claro. Luego, Anás, noten el verso 24 del capítulo 18 de Juan, le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Como ven, los dos eran reconocidos como sumos sacerdotes. Y le envía pues para la segunda etapa del juicio judío. El relato acerca de la negación por parte de Pedro se salpica con el relato del proceso de Jesús ante Caifás. Pero para los propósitos nuestros, estudiaremos primero el relato de Cristo ante Caifás y luego, al comienzo de la siguiente lección que veremos, vamos a estudiar acerca de la negación específica de Pedro. Bueno, es posible que a lo mejor la casa de Caifás estuviera muy cerca de la casa de Anás. Hay quienes creen que las casas de Anás y Caifás tenían un patio que les era común a ambas. Sin embargo, se han hecho excavaciones recientes que indican que las dos casas estaban a cierta distancia la una de la otra. Entonces, el apóstol Juan, vemos que identificó a Caifás como el que había dado el consejo a los judíos
de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahí lo tenemos en el verso 14 de Juan capítulo 18. Entonces, el sumo sacerdote y todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, en otras palabras, podemos decir que todo el concilio se reunieron en el aposento alto, en la residencia de Caifás. Por lo menos había un quórum del Sanedrín que fue convocado para una sesión totalmente nocturno, una sesión de tipo nocturna, con el propósito de hallar alguna base en que apoyarse para condenar a Jesús a muerte, porque esto era lo que buscaban. Y entonces nosotros vemos que los enemigos de Cristo habían tratado durante 3 años y medio de hallar, aunque fuera un defecto en su vida, y habían tratado de hacer esto con el microscopio de sus propios prejuicios, y no habían encontrado absolutamente nada malo en él. Ahora, así es el que actúa mal. El que actúa mal, si no le sale mal una artimaña, va a inventar o va a procurar pues otra artimaña. Entonces ahora recurrían a buscar falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Como quien dicen, llamaban a unos, llamaban a otros, y nada, no les salía nada contra él. El problema era que tenían que hallar por lo menos 2 testigos cuyas declaraciones coincidieran. Y fíjense que esto viene desde las páginas antiguo testamentarias. Si vamos a Deuteronomio capítulo 17 y el versículo 6, dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. O sea, nosotros podemos ver claramente que era necesario totalmente que encontraran testigos que fueran fidedignos, pero sus testimonios no concordaban a pesar de ser falsos. Miren lo que dice en Marcos capítulo 14 y el versículo 56. Dice de esta manera: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Miren qué cosa, mas sus testimonios no concordaban. Al final vinieron 2 hombres que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Usted lea Mateo capítulo 26, versos 60 y 61. Unos años atrás, como respuesta a la solicitud de los judíos, en el sentido de que les diera señal, el Señor Jesucristo había dicho, noten en Juan capítulo 2, verso 19 y verso 21, dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y también lo dijo en referencia al templo de su cuerpo. Sin embargo, él no había dicho que lo destruiría. Fíjense que la gran diferencia que hay que ver. Él no había dicho que lo destruiría,
Los dos mintieron y ni siquiera los testimonios mentirosos de ellos coincidieron. Lo que vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio, dice. Miren que claro, ni aún así concordaban en el testimonio. Por lo menos algunos de los miembros del concilio pudieron haber entendido que Jesús estaba hablando de su cuerpo, no del templo material. Por la razón que fuera, ellos no siguieron adelante con esta acusación durante el juicio de Jesús. Sin embargo, la misma acusación durante el juicio de Jesús, o la misma acusación o discusión, surgió más adelante en el Sanedrín, cuando Esteban fue traído ante el concilio. Vamos a ilustrar esto si vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6, leamos específicamente los versos 13 y 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, nosotros podemos ver claramente esta situación, por la razón que fuera, ellos no siguieron adelante con esa acusación. Esto sí es bien claro, porque las armas que ellos pretendieron presentar, el mismo Señor Jesucristo se las había derribado. Entonces, Caifás debió de haber estado cada vez más avergonzado, a lo mejor. Frustrado, se volvió a Jesús y preguntó a él: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ahí lo dice en Mateo 26, verso 62. Y ahí mismo Cristo no respondió, pero mantuvo un decoroso silencio. Ya siempre que hacemos memoria a Isaías capítulo 53, ahí se nos habla que él enmudeció, no habló para nada, porque era de más. Él sabía de que estaban resueltos a matarle. Él entendía perfectamente esta situación, que le costaba al Señor hacer cosas poderosísimas, cosas milagrosas, para poderlos destruir. Pero él sabía que tenía que hacerse la voluntad de su Padre. Entonces, frustrado, se vuelve a Jesús y le pregunta: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? No responde nada, pero mantuvo un decoroso silencio. Y el sumo sacerdote, pues, presa de la desesperación, le dijo: te conjuro en el nombre de Dios, o por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en aquel tiempo la expresión "te conjuro por el Dios viviente" era una fórmula judía estándar con la cual se sometía a una persona a declarar bajo juramento. Es decir, que la respuesta que Jesús dio a Caifás fue, por lo tanto, dada bajo juramento.
Y este ejemplo nos hace saber que la enseñanza de Jesús contra los juramentos no incluía los juramentos civiles. ¿Ve? La Nueva Versión Internacional dice: te ordeno que declares bajo juramento. ¿Ve? Entonces, es bien probable que Caifás no estuviera muy esperanzado de que Jesús respondiera en la sociedad de aquellos tiempos, al igual que en muchas sociedades de hoy en día. A una persona acusada no se le podía obligar a declarar contra sí misma. No se puede hacer eso, que esa persona declare contra sí misma. Es algo irracional, algo que no lo permiten las leyes. Cristo no le había respondido anteriormente al dirigente judío. Y si alguna vez hubo un momento cuando a él le convenía guardar silencio, este era precisamente el momento. Se rehusaba responder al sumo sacerdote, no tendría argumento para proseguir. Cuando responder era lo más riesgoso, el Señor habló. Y miren qué cosa, esto fue lo que dijo: yo soy. Así, en una forma tan simple, usted lo puede ver en Marcos 14, 62. La respuesta que recoge Mateo es esta: tú lo has dicho. Esta era una forma idiomática de decir sí. Jesús había confesado anteriormente en público que Él era el Cristo, el esperado Mesías judío. Mire, vamos a comprobar esto si vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 5, los versos 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ve? Luego, si vamos más adelante, aquí mismo en Juan capítulo 10, vamos a leer desde los versos 30 en adelante para ver esa condición de igualdad. Juan capítulo 10, versos 30 en adelante. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Él demasiado había hablado con certeza esta situación, pero aparentemente el sumo sacerdote
no había podido encontrar testigos de que él había hecho tal afirmación, o por lo menos no había encontrado testigos cuyas declaraciones coincidieran. Y entonces Jesús añadió: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y esto, fíjense que está reflejado desde el Antiguo Testamento. Si vamos a Daniel capítulo 7 y el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Ve? Luego también vamos a el Salmo capítulo 110, Salmo capítulo 110. El versículo 1. Miren cómo lo está confirmando. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En ese momento, Jesús estaba siendo humillado, pero en poco tiempo se le restituiría su puesto a la diestra de su Padre. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ver? Entonces, sería él y no Caifás quien ocuparía el puesto de autoridad. Eso es lo que ellos no podían ver. Ya no sería Caifás, sería él quien ocuparía su puesto de autoridad. Al sumo sacerdote debió de haberle entusiasmado a lo mejor la respuesta de Jesús, pero él puso una fachada de hombre sumamente escandalizado. Es decir, hacer el ridículo de dar la impresión de que yo tengo la autoridad, de que yo tengo el poder. Rasgó sus vestiduras, que era un gesto simbólico de intensa aflicción, era un gesto que era muy aceptado y venía desde las enseñanzas del Pentateuco. Para los judíos, cuando mostraban descontento o cuando habían pecado. Entonces, como quien dice, hace un teatro delante de los que estaban presenciando este juicio, en comillas. Y dijo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Se agarró de lo que el Señor había dicho. Según estipulaba la ley de Moisés, aquel que blasfemara el nombre de Dios había de ser muerto. Y yo les ayudo, vamos a Levíticos capítulo 24 y el versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Según la ley judía, Jesús no era culpable de blasfemia. Esto es bien claro, él no era culpable de blasfemia. Pero Caifás no estaba interesado en definiciones de tipo legal. A él no le interesaba la legalidad. Y esto ha sido así toda la vida. Hombres perversos que son juzgados ante
nuestras autoridades civiles y penales les hacen un juicio y los abogados corrompen lo que la ley claramente dice, les importa poco el hecho que han cometido, les importa lo que han realizado y hacen totalmente a un lado las condiciones legales. A Caifás no le interesaba en nada las definiciones legales y la misma ley antiguo testamentaria le condenaba. ¿Por qué? Porque no había una razón para ejecutar el juicio de muerte sobre el Señor. Para él bastaba con el hecho de que Jesús había aceptado ser el Cristo, el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Ya lo hemos leído en Juan capítulo 5, verso 18, y se había atribuido el título mesiánico del Hijo del Hombre. Y por eso dijo, ha blasfemado, gritó el sumo sacerdote. Y como la gente cuando está ansiosa de encontrar lo que o de oír, mejor dicho, lo que quieren oír, le agrada eso. Caifás le dijo al concilio, he aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y ellos respondieron diciendo, es reo de muerte. O sea, estaban diciendo, matémosle. Esta no fue la declaración formal del Sanedrín, pues no sería sino hasta poco después de la salida del sol que ésta se haría. Sin embargo, estaban satisfechos de que habían hallado una forma de justificar la sentencia de muerte que ellos habían determinado. La sentencia de muerte que ellos querían encontrar. ¿Ve? El hombre cuando quiere lograr sus propósitos inventa, miente, hace todo lo imposible por lograr sus malévolos propósitos. Una vez logrado su propósito, eso creían. Los miembros del concilio dieron rienda suelta al odio que habían estado reprimiendo. Le cubrieron el rostro a Jesús. Yo comparo esta situación con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler convenció a la humanidad alemana de gritar y gritar las mismas mentiras y arengaba todos los días a tal grado de que la juventud de aquel tiempo, los jóvenes soldados llegaron a creer y cuando van a la guerra van convencidos de que el judío era la peor persona de esta tierra y así es como sacrificaron a 6 millones de judíos. Yo no me voy a meter en el campo político, pero la mentira hace que se logren malévolos propósitos. Luego, algunos dicen que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Imaginen qué estupidez. Es una maldad enorme. El taparle los ojos y luego, miren, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo, en su poder de Cristo, de Dios, mejor dicho, no sabía quiénes le estaban haciendo esto? Claro que sí. Pero él, su poder o su propósito de que se cumpliera por darnos a nosotros la salvación, dejó que aquello se diera. Los alguaciles que custodiaban a Jesús también le abofeteaban, le golpeaban y le escarnecían.
y decían otros muchas cosas injuriándole. Y en esto se pasaron el tiempo los enemigos de Cristo hasta el amanecer. Amanecieron, hermanos. Termino diciendo lo siguiente, que hermanos, la larga noche por fin llegó a su fin, pero un largo día todavía estaba por delante. Un día que culminaría nada menos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todavía había muchas crueldades e injusticias que soportar. Y esto lo vamos a ver en la próxima lección, que vamos a comenzar con el relato de la negación por parte de Pedro y luego continuaremos con el relato de los demás juicios del Señor, entre comillas. Ve, hermanos, realmente estamos viendo estas lecciones. Cristo sabemos perfectamente que ya ha triunfado. Ya ha triunfado. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y a su tiempo veremos con detalle esta situación. Pero el propósito de ver estas lecciones en detalle de todo este proceso es para poder comprender cómo es que se dio toda esta situación, cómo es que se dio todo ello, y para que el hombre, para que el ser humano que anda en busca de la verdad, que anda en busca de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, entienda, comprenda lo que realmente vale todo lo que Cristo hizo por nosotros. Dios bendiga siempre su palabra, y yo invito a aquellos que todavía no la han obedecido a que reflexionen. Y esa reflexión está en reconocer a Cristo como el Salvador, pero no en reconocerlo levantando su mano haciendo una oración, aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que arrepentirnos, o sea, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La invitación está hecha para usted. Póngase en contacto con nosotros, tanto de nuestra nación como de cualquier otra nación, y haremos todo esfuerzo por ponerle en contacto con una iglesia del Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra y todo lo que Cristo hizo para darnos a nosotros salvación.